Bienvenidas familias, en el vídeo de hoy os voy a explicar por qué tenéis que dejar de tirar vuestro dinero comprando libros de repaso de cara a verano. Llega el final de curso, el desastre ha llegado porque no hemos actuado durante el curso y hemos intentado salvar en las últimas semanas o en el último mes. Si no ha sido así y estamos en un punto en el que tu hijo ha pasado con asignaturas pendientes, incluso ha repetido o se ha dado bien, pero tienes que estar con ese seguimiento todos los días, que al final tanto te genera pues ese estrés y ese problema familiar, os voy a contar cuáles son las mejores estrategias para este verano que trabajéis en casa sin tirar el dinero con libros de repaso. Te voy a contar a continuación en base a mi experiencia y después de muchos años. Por último, al final del vídeo te voy a contar la mejor estrategia que vas a poder utilizar para ahorrarte ese dinero y sobre todo para conectar mucho más con tu hijo y que él sea capaz de hacerlo y generarás un momento de mucha más conexión sin que sea un libro de estos. Vale, comenzamos. Lo primero de todo, ¿por qué digo esto? Pues bueno, es en base a mi experiencia, después de muchos años dando clases particulares y trabajando en verano con esas clases particulares, yendo a las casas y trabajando contenidos en libros de repaso. Por norma general, muchos padres no compran la misma editorial del libro de texto del colegio que se han impartido. Ya el primer error. Pero el segundo error es mucho más importante que el primero. ¿Por qué? Porque vais a comprar un libro de repaso en el que el contenido no se estructura muy bien. Y cuando digo que no se estructura muy bien es que no hace un enfoque importante al repaso de contenidos con las explicaciones antes de las prácticas. Por norma general, cualquier cuadernillo se enfoca en el trabajo práctico para recordar eso que durante el curso, pues seguramente tu hijo o tiene lagunas porque hace mucho tiempo que ha repasado ese contenido, 2, 3, incluso 6 meses antes, ha suspendido el contenido o incluso se ha quedado ahí en ese punto raspado que lo que va a hacer este trabajo práctico sin repasar va a ser generar más dudas y empezar el año que viene con muchas más dificultades. Entonces, os voy a contar cómo se estructuran los libros de texto y por qué no debéis de gastaros el dinero en cuadernillos de repaso. Vale, para empezar, estas estructuras no las tienen los cuadernillos de repaso, ¿de acuerdo? Luego pondré la pantalla también en el vídeo para que lo podáis ver. Lo primero es entender, visualizar y entender las partes de cualquier libro de texto. Todos los libros de texto, y digo todos, da igual el curso en el que estén vuestros hijos, se estructuran de la misma manera. La misma manera es un título principal, un segundo punto, en este caso tenemos dos, y una parte que encontraremos aquí de ejercicios más prácticos. Siempre digo lo mismo, nunca empezamos por la tarea, siempre tenemos que hacer un repaso, un entendimiento visual y una estructuración de contenidos previo a la parte práctica. En un cuadernillo, cuando os ponéis a trabajar en verano, haz estos ejercicios de esta página. Sin este trabajo previo que tenemos aquí, pues ya os aseguro que el trabajo va a salir mal, va a generar confusión y al final estáis tirando el dinero porque no vale para nada. Lo primero que hacemos cuando entendemos la estructura de un texto, de un libro en este caso de texto, es entender cómo se estructuran los contenidos. Y para ello siempre vamos a ver la misma manera de las cosas. Por norma general tenemos una parte de diferentes definiciones, que las voy a poner en otro color para que lo podáis ver, con alguna casilla, algún cuadradito, alguna estructura de características, que aquí la podemos encontrar de manera en verde, con palabras en negrita, y luego vemos en otros colores clasificaciones, tablas, factores, en fin, diversas estrategias que nos las van a dar clasificadas también con colores en negrita y de manera resaltada. Pues de esa manera estructuramos el contenido de manera visual para que sea mucho más agradable y entendible antes de ponernos a hacer ese repaso de ejercicios. Por tanto, entendiendo las estructuras de los libros, que en los cuadernillos de repaso esto no aparece y al final genera mucha más confusión, porque nos enfocamos simplemente en hacer la parte práctica y lo que nos va a llevar es a errores y confusiones y por tanto tirar el dinero. Lo primero que haremos es entender las estructuras. Hemos dicho que tenemos un título, un segundo título, una definición y una clasificación de diferentes elementos o factores. Después de entender esto, volvemos a repetir la estructura del segundo punto. Y en el segundo punto se vuelve a repetir. Como os decía antes, todos los libros de texto siguen esta misma estructura. Aquí tenemos una segunda definición y después aparece de diferente color y por eso la he puesto en verde para que estructuremos las partes de definiciones de la misma manera. Nos vamos abajo y encontramos otra parte diferente que son distintas definiciones que tenemos aquí, también resaltadas en otro color en negrita para que el contenido lo entendemos. Por tanto, títulos en rojo, hemos visto arriba y abajo, tenemos dos títulos en los que se va a enfocar toda la parte práctica que vamos a tener aquí, por tanto, entender siempre los puntos de antes previos
hacer los ejercicios, porque te van a hacer ese punto de conexión con el contenido que te han explicado en clase, con lo que vas a tener que hacer y por tanto tu tarea va a salir mucho mejor. Vuelvo a decir lo mismo, en verano va a salir mal, ¿por qué? Porque toda esta parte que tenemos aquí en los libros de repaso no aparece y como no aparece o aparece muy escueto, no nos va a dar claridad de cara a hacer los ejercicios. Y si tu hijo ha suspendido la asignatura, se ha quedado con una nota muy raspada o incluso no se le dio bien el examen, si no hace este trabajo previo, esto no va a salir bien y por tanto tendrás que estar detrás de él todos los días para que haga esto y tendréis problemas y discusiones. Cuando entendemos esto y vemos el motivo de por qué se estructura bien un contenido previo a hacer un trabajo de tarea, hemos entendido, como decía antes, que todos los libros se estructuran igual. Títulos en rojo, como los he puesto, diferentes definiciones con palabras en negrita y clasificaciones o diversas definiciones que aparecen abajo. Lo hemos diferenciado y a nivel visual, en la cabeza, lo vas a diferenciar y vas a entender. Títulos van arriba, definiciones van después y después tenemos características. Esto, con un trabajo de lecturas comprensivas, utilizando siempre el lápiz para no perdernos en todo momento, nos va a hacer que entendamos todo esto mucho mejor antes de hacer la tarea. Por eso, siempre tenemos que hacer un trabajo de lectura comprensiva, entendiendo y visualizando el apartado. De aquí el motivo por el que no aconsejo que compréis libros de repaso. Al final, toda esta calidad de la explicación solamente lo tienen los libros del curso escolar. Si no los habéis tirado o no los habéis tenido que devolver, no los habéis vendido o lo que sea, os aconsejo que si queréis hacer un trabajo de calidad en verano, os voy a dar la clave. Y la clave viene ahora. Son dos factores los que podéis hacer. Uno está enfocado en el trabajo mediante libros de repaso. Aquí vais a tener todos los contenidos de todo el curso. Este es en formato digital, pero en formato papel da igual. Podéis coger alguna página, algún contenido en concreto que a vuestro hijo o hija le haya costado más y lo trabajáis de esta manera. Entendéis, visualizáis y trabajáis estos ejercicios que ya estarán corregidos, pero siempre con el trabajo previo. Si este trabajo no lo podéis hacer porque estos libros ya los habéis devuelto o por lo que sea, no pasa nada. Este mismo trabajo lo podemos hacer con cualquier libro de lectura que podáis alquilar en cualquier biblioteca, que vayáis con vuestros hijos. No hace falta que os gastéis el dinero comprando un libro de lectura que le guste. O si podéis, lo podéis hacer y así es una experiencia que vais a vivir los dos. Pero esa misma experiencia la podéis vivir yendo a la biblioteca, sacáis el carnet y cogéis un libro que a él le guste. ¿Cómo vais a estructurar este mismo contenido con un libro de texto? Pues muy sencillo. Al final lo que vais a hacer es coger ese libro de texto, vais a pautar un tiempo, como siempre os aconsejo con cualquier reloj de arena, y lo que vais a poder hacer es un trabajo de lectura comprensiva de 5, 10, incluso 15 minutos, no aconsejo más porque al final el cerebro se fatiga y con edades tan pequeñas les cuesta mucho concentrarse, y después de terminar esto, que trabajéis un mapa mental en el que pongáis en el centro el título del capítulo que estáis leyendo y saquéis 5 o 6 ideas que os vaya a contar vuestro hijo con palabras clave, menos desarrollado al inicio porque nos va a costar trabajar este contenido y conforme vayáis practicando esto de manera diaria, vais a poder completar mucho más las definiciones del mapa mental. Aquí tenéis las dos estrategias que os cuento para este verano, pero por favor, no tiréis el dinero comprando libros de repaso. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte para no perderte más contenido y no olvides seguirme en Instagram @RicardoDiaz Coaching Educativo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.